Muy buenos días, hermanos. Hoy es Día del Señor, septiembre 29 del 2024. Tengo aquí las 8 de la mañana y 5 minutos. Bueno, hoy día vamos a empezar nuestra serie de estudios referente a las 67 tesis de Ulrich Zwingli. De él vamos a hablar para conocerlo, muchos no conocen, pero ya que estamos ya en el mes de la Reforma, que es octubre. Vamos a ver por qué se llama el mes de la Reforma, por qué la gente conoce más a Lutero y quién es Zwingli. Nadie conoce. Solamente los que estudian la Reforma saben quién es Zwingli. Pero, ¿quién es esa persona? Nunca la escuché. No, me escriben, hermano, ¿quién es él? Bueno, mi propósito es que al final de esta serie usted conozca quién es Zwingli, por qué es importante, por qué tengo que dedicar tiempo a eso y cuál es su lugar en las escrituras, perdón, en la reforma. Y al final usted se va a dar cuenta, oh, tenía razón, esa persona es importante. Lutero es importante, Calvino es importante, pero Zwingli es importante. ¿Y por qué no se conoce? Bueno, todo eso lo vamos a ver. Voy a tratar de hacerlo en 4 días del Señor, si se puede antes, porque son 67 tesis. 67, 6, 7. Y quiero que se entienda al final, porque el propósito es eso. Es más, aunque se hable de Lutero, muchos no conocen quién es Lutero. Es verdad, 95 tesis escribió él. Nadie lo ha leído. Yo tengo aquí el libro de las 95 tesis de Lutero, su contexto, y es muy importante, porque si no se lee, entonces ¿por qué uno está con Lutero? Una vez le pregunté a alguien, ¿tú por qué celebras el mes de la Reforma? Oh, porque lo hacen todos. ¿Leíste las 95 tesis? No, no lo leí, ni me interesa. Eso es la mayoría de los evangélicos, no les interesa. Bien, antes entonces ahí vamos a hacer una oración. Se unen conmigo en una oración, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, que es un nuevo día, aquí desde California, que lo que vamos a enseñar, a estudiar, sea de mucha ayuda para nuestra mente y entendimiento. Provee tu bendición a cada uno de los que escuchan y a través de este video también. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces en este momento vamos a abrir la Biblia antes de empezar en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer la Biblia en Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 17 hasta el final 32. ¿Ok? Así que voy a cambiar la... voy a presentar, mejor dicho, el texto que está aquí en internet, en mi lado del internet. Efesios 4, si abre usted su Biblia, yo voy a leer. A ver, tengo aquí la Reina Valera, pero lo voy a poner en la Nueva Biblia de las Américas. Ok, muy bien. Así que aquí va. Nueva vida en Cristo. Efesios 4:17, nueva vida en Cristo. Y dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Sí, en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. A ver, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esta es palabra del Señor. Y de esta forma vamos entonces a pasar. Hay mucho que hablar de aquí, pero esto es lo que Pablo escribe a los Efesios. Hay mucho texto, todo prácticamente es lo que se llama la nueva vida en Cristo. Me gusta la última parte. El 32 me dice, sean amables unos con otros, ¿no? Mira lo que dice, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ahora, eso es una parte tal vez más difícil, pero es lo que Pablo manda a los cristianos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a pasar a nuestro estudio, las 67 tesis, aquí está, de Ulrich Zwingli, aquí está. Esto es muy importante, créeme que se va a quedar fascinado. Las 67 tesis de Ulrich Zwingli, recuerde, 67. Lutero son 95, no confunda con Lutero. Estas son 6, 7, aquí lo pongo bien clarito. 67 tesis. No se puede olvidar porque después del 6 viene el 7. ¿Ok? Son tesis de Zwingli. Vamos a empezar con una introducción porque siempre es bueno el contexto. ¿Ok? Quiero que me sigan. Introducción. Ulrich Zwingli, cuando se convirtió en sacerdote en Einsiedeln, Suiza, Zwingli comenzó a estudiar la Biblia. Mire,
no por temor por su propia alma, sino para poder enseñar adecuadamente a su pueblo y rescatar sus almas. Mire lo que dice acá, el contexto. Zwinglio, suizo, comenzó a estudiar la Biblia no porque tenía miedo a su alma, sino para educar a su pueblo. Ahora, recuerde que en ese tiempo de Europa, estamos hablando del siglo XVI, la mayoría de europeos eran analfabetos, no sabían leer, no sabían escribir su nombre, eran iletrados, ¿no? Iletrados, o sea que no sabían leer. Simplemente ellos iban a la misa, porque recuerde que la Iglesia Católica estaba ahí, se sentaban, el cura hablaba en latín, peor todavía, no entendían nada, honestamente. Ahora, recuerde, ellos eran analfabetos, iletrados, no entendían latín. Se quedaban ahí, se miraban las caras o miraban las estatuas, pero no entendían nada, que cuando salían le preguntaron, ¿y qué habló el cura? Nada. Bueno, sí habló, pero no entendieron nada porque está hablando en latín. Entonces Zwinglio dice para educar a su pueblo. Con el tiempo, memorizó grandes pasajes de las cartas de Pablo en griego. Mire, o sea, él estudiaba griego, obviamente, y las memorizó, que es la parte más difícil. No solamente él leía griego, oiga, las memorizó en griego. Eso es increíble. Este tipo tenía una capacidad receptiva de poder memorizar en griego un idioma que ni siquiera era de él. Incluso antes de que Lutero publicara su 95 tesis, claro, porque Lutero lo puso en 1517. Zwinglio, que estaba en Suiza porque Lutero era alemán, diferente idioma, Zwinglio no conocía a Lutero. Entonces la reforma que hace Zwinglio era muy diferente a la reforma que hace Lutero. Eventualmente después se conocen, pero no fue una buena reunión. Pero Zwinglio hace su reforma aparte de la reforma de Lutero, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto aquí. Él quería educar a su pueblo que era analfabeto. No sabían leer ni escribir su nombre. Así él era europeo. Mucha ignorancia había en Europa en el siglo XVI. Dice, Zwinglio se oponía abiertamente a las peregrinaciones, igual que Lutero. O sea, si se da cuenta, la reforma en ese entonces, los reformados no estaban de acuerdo con peregrinaciones, que o sea, procesiones de la Iglesia Católica. Yo he visto eso. Mi mamá me llevaba, chiquito, mi mamá súper católica, más católica que los católicos. Me vestía un hábito color morado por Señor de los Milagros, que lo trajeron los españoles en 1566 aquí en Lima, Perú, en la época del virreinato. Estoy hablando de hace más de 400 años. Y todo Lima, 1 millón de personas siguiendo una estatua y yo era, pues, pequeño, que 7 años. A mí me aplastaban ahí. Y por eso que yo odiaba, cuando ya venía octubre, porque es el mes de donde sale, odiaba porque yo sabía que mi mamá me llevaba. Yo decía, no quiero ir, no quiero ir. Sí me llevaba, pues yo tenía que obedecer a mi mamá. Y también estaba en contra de las indulgencias, ¿se dan cuenta? Antes de Lutero, porque las indulgencias no solamente eran en Alemania, las indulgencias eran un medio para sacar dinero. Claro, ellos no decían eso, ellos decían a la gente, mire, no, y les voy a decir, porque yo me he leído cómo ellos, y cuando iban a la ciudad hablaban. Cuando ellos iban a la ciudad en Europa, en Alemania, en Suiza, iba un séquito, el cura, con varias personas en su caballo, en una carreta, ponían como un púlpito, se sentaba, en ese momento estaba rodeado por personas que lo cuidaban, porque mucha gente no le gustaba, y comenzaba a dar una arenga. Mira, era predicador, porque en la predicación parecía los pentecostales. ¿Por qué? Así decía, y usted va a decir, sí tiene razón, decía. ¿Cuántos de ustedes en este momento quisieran divertirse, pasar el tiempo y descansar? Y no tienen tiempo para adorar al Señor. Así decía, ¿no? Tipo pentecostal, o sea, a la conciencia.
¿Cuántos de ustedes pueden inclusive usar su dinero para apostar, pero no quieren dar su dinero para salvar almas? Mire, igualito un pentecostal, estoy hablando de 1517. Entonces la gente cuando escuchaba se sentía culpable. Pues. Ya, ustedes son católicos, pero no sirven para nada. No quieren dar dinero para el reino de Dios, para que avance su reino. ¿No sabía usted que cuando pone usted su dinero en el momento que toca y hace el sonido en el cajón, el alma de alguien sale del purgatorio y se va al cielo? Y ustedes no hacen nada para eso. No tienen ustedes cargo de conciencia por ser malos cristianos. El que quiere salvar su alma, haga fila y venga aquí. ¿No? Tipo Ávila. Igualito. Porque el propósito era sacar dinero. Oiga, la religión vive de dinero, ¿o no? O alguien me va a decir que no. La religión vive de dinero. Y nadie me puede decir que no. En este momento que estoy hablando, en muchas congregaciones a través del mundo, el dinero está sonando. Y eso nadie me lo va a negar. Entonces, Zwingli estaba en contra de eso. Porque él decía, era una persona educada, ¿no? Decía, ¿cómo es eso de peregrinación es seguir a una estatua? ¿Cómo es eso de dar dinero para que un alma salga en el purgatorio? Y de hecho, incluso convenció a Roma para que retirara una indulgencia predicada en Suiza. O sea, Zwingli tenía, al igual que Lutero, era sacerdote. Pero su método de Zwingli era diferente. Porque cuando Lutero clava su 95 tesis, inmediatamente el Papa León X, que era homosexual, tenía enfermedad venérea, sífilis, todo su cuerpo estaba infectado de bacterias, virus, ¿no? Y era una persona totalmente desagradable, aborrecible, y apestaba su cuerpo, porque de su cuerpo salía un olor fétido de toda la porquería, porque no se bañaba, y nadie quería estar a su lado. Pero esa es otra cosa del Papa León X. Bueno, Zwingli tenía influencia, el tipo lo respetaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que su amor por la verdad solo aumentó con los años. En 1519 llegó a Zurich, está en Suiza. Allí abandonó las lecciones asignadas de la iglesia y comenzó a predicar a través del Evangelio de Mateo. ¿Qué significa eso? La iglesia católica, inclusive presbiterianos y luteranos hacen lo mismo. Ellos preparan un leccionario, digamos así, cada semana. Lo reparten a todos los curas y dicen ellos van a predicar el mismo tema en todas partes del mundo. Por ejemplo, si usted va a una iglesia católica hoy, lo que está predicando el cura es lo mismo que va a predicar el cura aquí en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en la China, en el África. Es lo mismo. Eso viene del tiempo, inclusive antes de Lutero. Zwingli está diciendo que él abandonó ese método. Él dijo, no, no voy a seguir lo que ellos me dicen. Voy a predicar Mateo. Mire, y ustedes saben, cuando uno abre la Biblia y comienza a predicar, cambia todo, eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A la gente leyó la palabra de la Biblia, el efecto fue maravilloso. El ayuntamiento llegó a un punto en que el que estuvo dispuesto a considerar revisar el culto de la ciudad, basándose en lo que las escrituras realmente enseñan, en contraposición a las afirmaciones de Roma. O sea, la gente vio la diferencia. Predicar la palabra en comparación a seguir lo que dice Roma. Porque de Roma era ritualismo. Como les digo, era latín. La gente entraba, no entendía nada. Y salía y cuando decía de qué habló, pues habla latín, nosotros hablamos suizo, mal hablado, somos ignorantes y letrados, peor todavía. ¿Se dan cuenta por qué Europa estuvo por muchos siglos bajo ignorancia religiosa? ¿Ahora entiende? ¿Ahora entiende por qué se levantó un Zwingli, por ejemplo? ¿Por qué se levantó un Lutero, un Calvino y otros más? El Papa, dice aquí, exigió que Zurich expulsara a Zwingli. Mire, se da cuenta. Una vez que llegó a oídos del Papa, porque el Papa estaba en Roma,
Zwingli está en Suiza y le dicen, Papa León X, usted homosexual, lleno de enfermedades sífilis sexuales transmitidas por meterse con animales y hombres, en fin, esa es su vida privada. Mire, hay un suizo, igual que el alemán, que está diciendo lo mismo. Oh, no, 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 para nada que ver. Díganle que no predique, ¿no? Hablen con las autoridades porque está prohibido que ese hombre predique. Bueno, el sacerdote del pueblo convenció a las autoridades de la ciudad para que le permitieran celebrar un debate. Disputa pública es un debate. El 27 de enero de 1523 ya Lutero había sido excomulgado en 1521. Calvino no vino hasta 20 años después todavía. Calvino era chamaco, joven, austero, tímido, serio. Nunca se reía Calvino, según dice. Cara de serio, y nació con cara de serio Calvino. Bien austero, desde el vientre de la madre. No sé si tenía miedos para jugar, pero en este tiempo Calvino era flaco, estaba en Francia, su padre quería que él sea sacerdote. O sea, no entraba a la escena para nada Calvino en ese momento. ¿Se dan cuenta que la reforma antecede a Calvino? Se presentó ante el concilio de Zúrich y otros 600 participantes y observadores para defender 67 tesis. O sea, él ya había escrito sus 67 tesis. Aquí ya Zwinglio, él mismo por el estudio de la escritura, comienza a entender que hay que reformar la iglesia. Ahora, recuerda una cosa, él no estaba creando otra iglesia, él estaba reformando la iglesia. ¿Por qué tengo que decir eso, énfasis? Porque hoy en día existen miles de sectas, ahorita que estamos aquí hablando, en todo el mundo, hay miles de sectas, disque, con la Biblia saltando, aplaudiendo, no tienen autoridad para hacer. Muchos dicen, como que no tengo autoridad. Sí me dicen, ¿no? Bien socarrones, me dicen, ¿cómo no tengo autoridad? Si la Biblia dice donde hay dos o tres donde conocen mi nombre y hay un montón de cosas, ya me lo sé. Eso me lo sé de memoria. O sea, muchos creen que no sé, oiga, yo tengo más de 70 años en el Evangelio. Estoy exagerando. Lo que estoy diciendo es que lo sé, conozco todo eso. Sí, es cierto, Jesús dice, donde hay dos o tres o conocen mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero no dice que tiene autoridad de formar una iglesia, que es diferente. ¿Se dan cuenta la falacia? Sí, cuando nos reunimos en Cristo, Jesús está ahí. Pero eso no quiere decir que yo tengo la autoridad de formar mi iglesia, que es muy diferente. Entonces, como ellos no entienden, ellos dicen, bueno, como hay dos o tres, pues aquí hay una iglesia. Bueno, son creyentes en Cristo, pero nadie tiene el derecho, ¿no? O la autoridad, póngalo así, de decir, bueno, a partir de ahora voy a hacer mi iglesia. No, Señor, solamente existe una iglesia, la de Jesucristo. Ahora entiende por qué hay cantidad de sectas, habidas y por haber. No tienen autoridad. No tienen absolutamente autoridad. Pueden reunirse a cantar, a orar, pero no tienen autoridad de decir, bueno, ahora esta es mi iglesia. No, 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 eso es otra cosa. Pero en fin, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, él defiende sus 67 tesis. Estas declaraciones breves y precisas resumieron el Evangelio y enumeraron algunas reformas, eso lo vamos a ver en un momento, de la iglesia que deberían derivarse de él. Su tesis crucial fue esta: la suma y sustancia del Evangelio es que nuestro Señor Cristo, Jesús, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de su Padre Celestial y con su impecabilidad nos ha librado de la muerte y nos ha reconciliado nosotros a Dios. O sea, esto es lo que dijo Zwinglio, era una amenaza para la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque el Papa tenía la autoridad. Tú no podías decir al Papa, mire, señor Papa, yo quiero fundar mi iglesia, porque te mataba. Muchos se quedaron hasta ahora inclusive sorprendidos, ¿no? Los historiadores, porque dice, ¿por qué no lo quemó a Lutero? En verdad, hasta yo me pregunto, ¿por qué no lo quemaron a Lutero? Era un hereje. Fue declarado hereje y todos los herejes morían calcinados, así como lo mataron a Hus o Hus y otros tantos más. Es más, Calvino también se salvó. Entonces dice, ¿cómo es posible que, oiga, estos eran herejes y los principales herejes? A Lutero no lo quemaron. Póngase a pensar. Fue la providencia de Dios, ¿no? Igual como cuando Dios
protegió a Trump de que sea asesinado. Mire, tenían que verlo, ya como 2, 3 veces querían matarlo. Dios lo protegió. Bueno, a Lutero Dios lo protegió, porque en ese tiempo a los herejes se los quemaba. En estaca la amarraban, prendían fuego y adiós. Así quemaron a muchos presbiterianos en Escocia. Los amarraron, los quemaban fuego. Antes de eso le cortaban la cabeza, le cortaban los brazos, no las manos, los brazos, las piernas y el cuerpo. A los presbiterianos les gustan, no los de ahora que son de papel, ¿no? Los presbiterianos de ahora son un chiste, es como un circo. Y no se enojen porque era puritita verdad. El presbiteriano de antes era machote, hablando de un lenguaje para que me entienda. No son los de papel, para nada que ver, absolutamente. ¿Quiere saber la verdad? Lea la historia. El que lea la historia no es ignorante, no le dan gato por liebre. Hoy en día muchos reciben gato por liebre, pero no, no, no. Estudia la historia, sea inteligente, sea una persona que no le engañen. En fin, entonces, razonó punto por punto a través de sus declaraciones, la mayoría de las cuales derivaron su poder de la evaluación de la obra completa de Cristo. El ayuntamiento aceptó sus tesis 67 e incluso se convirtió en adalid de sus ideas y defensor. Así llegó la reforma suiza. Oh, recuerde, esta es Suiza, diferente a Alemania, diferente lenguaje, diferente cultura, diferente costumbre. Lutero no influyó en la reforma en Suiza, fue Zwinglio. Y él, por su lectura, los dos tenían algo en común, eran sacerdotes, eran teólogos, pero llegaron cada uno por su trabajo, diríamos casi a la misma conclusión. Digo casi a la misma porque hay diferencia. Pero la reforma en Suiza era muy diferente a la reforma en Alemania. Mire, bien, ahora vamos a pasar a estudiar las 67 tesis que escribió Zwinglio. Muchas les ponen Zwingli o Zwinglio, es lo mismo. Él empieza diciendo esto. Los artículos y opiniones que aparecen a continuación, yo, Ulrico Zwinglio. Ulrico viene a ser la descripción en español, pero su nombre es Ulrich. Confieso haberlos predicado en la digna ciudad de Zurich, Suiza. Si usted va a Suiza, ahorre su dinero, vea estos lugares históricos, se va a quedar sorprendido. Basándose en las escrituras que se llaman inspiradas por Dios. Y me ofrezco a proteger y conquistar con dichos artículos y donde no ahora y no lo que ahora he entendido correctamente. Dichas escrituras me dejaré enseñar mejor, pero solo a partir de dichas escrituras. O sea, aquí es la introducción. Lo que él está diciendo es que lo que viene de ahora en adelante es basado en las escrituras. Saludos a mi hermano Guido Rojas. Esto es basado en las escrituras. Ahora, este es un resumen, porque alguien por ahí dice, no, pero mire, aquí no dice la Biblia. Es que no entienden lo que estoy hablando. Zwinglio fue doctor de teología, sacerdote católico romano, estudió las escrituras y él hace estas 67 tesis, igual como hizo Lutero, pero con la diferencia que esto no se centra en las indulgencias. Lutero se centró en las indulgencias. Esto es reforma. A mi entender, el reformador más completo, escuchen bien, no es Lutero, es Zwinglio. ¿Por qué? Porque después de 500 años, Zwinglio gana a Lutero. ¿Alguien se acuerdan que no sé si leyeron por mi página que me dice, bueno, ¿por qué dice que Zwinglio ganó a Lutero? Por dos razones fundamentales básicas de entender. Uno, los seguidores de Lutero hoy en día son una minoría a través del mundo. O sea, si Lutero nace o algo, o renace, va a decir, oye, ustedes no hicieron mi trabajo, ¿qué pasó? ¿Sí? Casi comparado a la cantidad de cristianos, los luteranos son, aquí en Estados Unidos son, casi ni se conoce. Con decirles que los presbiterianos no los conocen. No, no exagero.
Uno, no saben pronunciar el nombre presbiteriano porque se traba. Dice, ¿qué? Presbiteriano. Oiga, a ver, déjeme decirlo. ¿Qué? Presbiteriano. ¿Y qué es eso? Se dan cuenta, oiga, si de aquí no saben, imagino otros países. Número dos, la teología de Lutero no es compartida por muchos. Sin embargo, la teología de Zwinglio es compartida por el 100% de evangélicos. Y aquí los evangélicos son el 25, casi el 30% de los cristianos. En segundo lugar, porque la denominación más grande son los católicos romanos. Muchos me dicen, no puede ser, sí. La Iglesia Católica Romana tiene la más grande porcentaje de miembros aquí en los Estados Unidos. Número 2 son los bautistas del sur. No cuentan presbiteriano, es como que no existe. Y se digo la verdad, menos de 1%. Oiga, menos de 1% es un chiste. Qué triste, ¿no? Entonces los bautistas se basan su teología no en Lutero, sino en Zwinglio. Por eso dijo, al final, ¿quién ganó? Ganó Zwinglio. Tesis número 1. Todos los que dicen que el evangelio no es válido sin la confirmación de la iglesia hierran y calumnian a Dios. Ahora, esta primero, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando dice iglesia, se está hablando obviamente de la Iglesia Católica Romana, que era la iglesia en ese entonces la dominante. Entonces, cuando dice todos, se está hablando a ellos. Los que dicen que el evangelio no es válido, al menos que esté confirmado por la Iglesia Católica Romana, hierran y calumnian a Dios. Esta proposición es clave, porque aquí, con esta proposición, con esta, ya se separó de la Iglesia Católica Romana. Ya se separó porque está negando la autoridad de la Iglesia Católica Romana para creer de acuerdo a lo que la Escritura enseña. ¿Por qué? Porque para predicar el Evangelio uno tenía que pedir permiso al Papa. Y eso se ve así, los franciscanos, todo predicador antiguo de la Edad Media que quería predicar tenía que pedir el permiso al Papa. Y decir, ¿sabe qué? Deme la bendición, autoríceme a predicar. No podía predicar solamente porque quería, porque si lo hacía, se le acusaba de hereje y lo podían condenar a ser quemado en la estaca. Entonces, Zwinglio está prácticamente arriesgando su vida. Y al mismo tiempo ya se declara que ya prácticamente se separa de la Iglesia Católica Romana. Porque al decir sin la confirmación de la Iglesia está diciendo no reconoce la autoridad del Papa. O sea, Zwinglio se desliga de la Iglesia Católica Romana, a diferencia de Lutero, directo. La primera tesis, la primera proposición, que el Evangelio para predicar no necesita ser confirmado por la Iglesia Católica Romana, o sea, el Papa. Ya esto automáticamente hace que Zwinglio se separe de la Iglesia Católica Romana. Ya no es católico, ya no lo es, porque rechaza la autoridad de la Iglesia. ¿Me entiende? Esto es importante porque esto marca el inicio de la Reforma en Suiza. No depende de Lutero tampoco. A Lutero lo conoce después. Pero Zwinglio viene a ser el reformador completo. Por eso yo lo puse ahí, el reformador evangélico. No el evangélico de Estados Unidos que viene después, ¿no? Que son arminianos, nada que ver. Estoy hablando de evangélico en el sentido de que se basa en los evangelios. Muy diferente a Lutero. Muy diferente a Lutero. Y a mí me gusta más Zwinglio que el aporte que hace Lutero. Lutero tiene diferente misión, pero eso no es el tema de hoy. Segunda tesis, la suma, mire, y sustancia del Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de su Padre Celestial y con su inocencia nos ha librado de la muerte y reconciliado con Dios. Básicamente esto es basado en 1 Corintios 15. O sea, la suma y sustancia del Evangelio, esa es otra forma de rechazar a Roma. ¿Por qué? Porque en Roma está todas las ceremonias, toda la liturgia, ¿no?
la Eucaristía. Y prácticamente si no se hace eso, uno no es verdadero católico. Si uno rechaza la Eucaristía cuando uno va a misa, uno no es católico. Por eso que en Estados Unidos, más del 60%, de católicos no van a la iglesia católica. Y si van, no entienden. Y así, le dicen, ¿qué es eso que cuando le piden, explícame qué es lo que hace ahí al cura? No saben responder. Ellos dicen, bueno, hace lo que usted ve. ¿Qué significa? No sé. Porque para ellos esta es cosa de la Edad Media. Así es. No tiene una significación práctica en nuestra vida. Entonces, Zwingli dice, bueno, la suma y sustancia del Evangelio no es eso, sino es que nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de su Padre celestial. Suena evangélico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy simple. Y su inocencia nos ha liberado de la muerte, reconciliado con Dios. ¿Se dan cuenta? Diferente forma de entender el Evangelio de lo que Lutero enseñaba. Recuerde, este es Suiza, no es Alemania. Lutero no tiene nada que ver acá. Por eso yo puse hace una semana sobre el Evangelio de mi página. No celebra el 31 de diciembre. Lutero no hizo nada para usted, ni para bautistas, ni para pentecostales, ni para presbiterianos. Él era nacionalista. Y él se rebeló contra el Papa, uno, por las indulgencias, porque le estaba sacando dinero al pueblo alemán. Y a él le enojó. Le enojó que el pueblo alemán esté dando dinero. O sea, él no tenía en mente voy a reformar la iglesia. Él simplemente como nacionalista dijo, Roma no tiene que meterse con los alemanes. ¿Así? Porque el que se mete con Alemania se mete conmigo. ¿Ve? Así era, Fosforito era Lutero. 3. Por tanto, Cristo es el único camino a la salvación. Se rompe con Roma. Rompe con Roma. Directo, ¿se dan cuenta por qué Zwingli es evangélico? No del evangélico norteamericano. Si usted es evangélico, no es de usted, estoy hablando. Estoy hablando del verdadero evangélico que es reformado y que cree en el bautismo de niños. ¿Usted no cree? Usted es evangélico gringo. Gringo. A ver, repita, gringo. Usted es evangélico gringo. Sepa o no inglés, su religión es gringo. Sí, señor, porque no nació en Lima, Perú, no nació en Michoacán, México, nada que ver. Nació aquí, Estados Unidos de América. Eso es pentecostal también. Si usted está reunido, su religión es gringa. Puede saltar y gritar, pero es gringo. Sigamos entonces. 3. Por tanto, Cristo es el único camino a la salvación para todos los que alguna vez fueron, son y serán. ¿Sí? Ahora, bien interesante porque al decir es el único camino, este es doctrina evangélica, protestante o reformada de Suiza. Recuerde, Suiza. No tiene nada que ver Lutero acá. Lutero para este entonces está haciendo su negocio allá en Alemania. Pero en Suiza es Zwingli. Nadie se mete con Suiza. 4. Quien busca o señala otra puerta, hierra. Claro, porque la única puerta es Jesucristo. Se está basando cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Dice, ¿no? Si es asesino, sí. Es asesino de almas y ladrón. Ya se está atacando a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Está atacando al Papa. Dice, quien busca o señala otra puerta, si es asesino de almas y es un ladrón. Algunas cosas en el concepto filosófico de la teología, Lutero y Zwingli están en la misma línea. Rechazar la autoridad católica romana al Papa y centrarse en lo que dice la Biblia. Ahí los dos, en forma general, están de acuerdo. En los detalles está la diferencia. 5. Por tanto, ¿no? La única puerta es Cristo. Sí, amén. Todos los que consideran otras enseñanzas iguales o superiores al Evangelio, aquí está atacando al católico. Mira lo que dice acá.
Todos los que consideran otras enseñanzas iguales o superiores al Evangelio, yerran y no saben qué es el Evangelio. O sea, lo está diciendo ignorantes. Eso sí, ¿se dan cuenta por qué me gusta este Zwinglio? ¿Sí o no? ¿Sí o no que tiene razón? ¿Es fin evangélico no? ¿Sí o no? Dice, todos los que consideran otras enseñanzas iguales o superiores al Evangelio, yerran y no saben qué es el Evangelio. Recuerde que Zwinglio era un educador. O sea, el tipo sacó estas proposiciones en base a sus estudios. Dice, nosotros, o sea, los cristianos, porque Jesucristo es el guía y líder, prometido de Dios a todos los seres humanos cuya promesa se cumplió. Simple, ¿no? Igual como dice la Biblia. 7. Que Él es salvación eterna y cabeza de todos los creyentes. ¿Se dan cuenta? Rechaza al Papa. Porque el Papa es la cabeza de la iglesia, no visible. Él dice, no, la cabeza es Cristo. Que son su cuerpo, pero que está muerto y nada puede hacer sin él. O sea, lo que está diciendo es, el cuerpo sin Cristo está muerto, pero él es la cabeza y sin él no podemos hacer nada. Simple. Él predicaba así, por eso que la gente, como vuelvo a repetir, que era en Europa iletrada, era ignorante, analfabeta, era gente simple, gente común, gente corriente. Cuando le hablaba así directo, Zwingli, sin muchas cosas, Lutero era más elaborado en su lenguaje. Pero Zwingli no es que era menos, sino que él sabía con quién estaba hablando. El Lutero, Zwingli decía, el pueblo suizo no quiere un lenguaje que no entienda. El pueblo suizo quiere entender que es el Evangelio y por eso hablaba, oiga, esto es vigente. 8. De esto se sigue primero que todos los que habitan en la cabeza son miembros e hijos de Dios. O sea, con esto está diciendo, no hay necesidad de pertenecer a la Iglesia Católica Romana como institución. Eso es lo que está diciendo. Por eso que los suizos abrazaron la reforma de una forma más doctrinal que los alemanes como Lutero. Porque Lutero, cuando se revela, vinieron mucha gente a unirse a Lutero, que no tenían nada que ver con su mensaje, solamente porque quería deshacerse del Papa. En el caso de Zwinglio no fue así. Zwinglio predica el Evangelio. Entonces la gente al escuchar le gusta eso y la apoya. Y además, Zwinglio pone las bases para que haya lo que se llama la reforma magisterial. La reforma magisterial tiene que ver que el Estado, los príncipes y los jueces y el magistrado acepte el Evangelio y protege a la iglesia. Cuando muere Zwinglio en el año 1500, me parece 32, algo así creo que Calvino estaba recién en pañales, o sea, no de niño, sino recién conociendo qué es la reforma. Zwinglio, un hombre veterano, para el tiempo que muere, Suiza ya estaba reformada. Mire, Calvino entra en escena 2 años después, cuando va a Ginebra, que está muy lejos de Zurich. Y ahí el luterano, Ferrer, le dice, hey, ayúdame a la reforma, le dice. Dice, no, no puedo, solamente vine a estudiar. ¿Sabes qué? Te deseo que te vaya muy mal. Te deseo lo peor en tu vida. Calvino fue aterrorizado por esas palabras porque nadie le había dicho eso. Ya sea superstición o no, pero él dijo, no, no creo que me vaya mal. ¿Qué quieres que haga? Vamos a reformar. Pero él no sabía qué es eso. Calvino no sabía qué es reforma. El amigo de Zwinglio, cuando muere él, otro gran reformador, Bullinger. Bullinger, tremendo reformador, él es uno de los creadores de la teología del pacto. Le dice a Calvino, ¿tú eres francés? Sí.
¿Has oído de Zwinglio? Sí, pero nunca lo conocí. Te voy a dar sus 67 tesis. Te voy a decir esto para que lo leas de él. Calvino leyó, supo por lectura, por testimonio quién fue Zwinglio. ¿Qué es lo que hizo Calvino? Agarró la parte de la reforma magisterial del magistrado y lo aplicó a su enseñanza. O sea, la reforma de Calvino es prácticamente el desarrollo de la teología de Zwinglio. Calvino es zwingliano, inclusive en la seña del Señor, porque los luteranos creían en la presencia, ¿no?, del cuerpo de Cristo en el pan y el vino. A diferencia del catolicismo, ellos no creían que se cambiaba, pero creían, como dijo Lutero, se peleó con Zwinglio, inclusive lo llamó que no era cristiano, porque Lutero decía, sí, Cristo está presente. Lutero dice, no, Zwinglio decía, es un símbolo. No le quiso dar la mano, lo despreció a Zwinglio y dijo que no era cristiano. Fíjate, así era Lutero, así era el carácter de Lutero. A Lutero no le importaba nada, que lo quieran o no. Su carácter era así, por eso que muchos lo odiaban. No quiso ninguna reforma ni con Zwinglio, ni con el otro, ni por aquí. Él dijo, no, si no están de acuerdo conmigo, no me importa. Y se fue. No dio la mano a nadie y se largó. ¿Así? ¿Qué le parece? Entonces, en Suiza, Zwinglio era el reformado. Y Calvino agarró la teología de Zwinglio en muchas partes. Y una de ellas es la cena del Señor. Calvino no dijo que era símbolo, pero negó de que la presencia de Cristo esté en el pan y el vino. Lo que hizo Calvino es tomar una posición media, es decir, no es simbolismo, pero tampoco está la presencia de Cristo aquí. Lo que pasa está en que cuando oramos, entonces nosotros estamos comiendo espiritualmente su cuerpo y su sangre. Esa es la interpretación. ¿Se da cuenta? O sea, Calvino dijo, estoy en el medio, ni con uno ni con otro. Pero es más, al decir eso, también fue rechazado por Lutero, porque Lutero es, o aceptan que esté el cuerpo y la sangre de Cristo presente, o no. Y muchos calvinistas, muchos presbiterianos, inclusive tienen una posición un poco zwingliana ya más cerca, o sea que es un símbolo. Y el magistrado. El magistrado tiene que someterse a Dios, a su ley, para que toda la nación sea de una sola religión. Y ahí John Knox, que fue discípulo del gran Calvino, va a Escocia y lo mismo que enseñó Calvino lo aplica a Escocia. Pero al aplicar lo mismo que enseñó Calvino a Escocia, lo que John estaba haciendo, John Knox, es aplicar lo que Calvino leyó de Zwinglio. Entonces al final, John Knox, el presbiteriano, aplica la teología de Zwinglio a Escocia. Mire, porque Calvino no lo inventó, él lo tuvo de Zwinglio. Por eso que los anabautistas odian a Zwinglio, porque el anabautista no quiere que el Estado tenga nada que ver con religión, y eso es cierto, eso vinieron a Estados Unidos diciendo, la religión no tiene nada que ver con el Estado, ni el Estado con la religión. No tiene que reconocer ninguna religión. Los presbiterianos sí creemos eso. Creemos que el Estado tiene que reconocer la religión cristiana como la única religión y tiene que ser presbiteriana. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde sacó eso John Knox? De Calvino. ¿Y de dónde sacó Calvino eso? De Zwinglio. No de Lutero. Al final, ¿quién ganó? Ganó Zwinglio. ¿Me entienden o no me entienden? O les confundí. Bueno, pero así es la cosa, ¿no? Y luego, ¿qué más dice acá? Ya con esto quiero terminar. El 9. Además, que así como los miembros del cuerpo nada pueden hacer sin el control de la cabeza, o sea, es Cristo, así nadie en el cuerpo de Cristo puede hacer lo más mínimo sin su cabeza, que es Cristo. Esto es otro golpe al papado. Aquí reconoce uno que la cabeza de la iglesia no es el Papa, es Cristo. ¿Se dan cuenta? Súper. Esta es reforma, hermano.
Eso es reforma pura. Y nada, o sea, la iglesia no puede ser nada sin la cabeza que es Cristo. ¿Se dan cuenta? Y con esto ya el 10 terminamos ahora sí. Como aquel hombre loco cuyos miembros intentan hacer algo sin su cabeza, desgarrándose, hiriéndose. Así, cuando los miembros de Cristo emprenden algo sin su cabeza, Cristo se, que es Cristo, se vuelven locos, se dañan y se cargan ordenanzas imprudentes. ¿Se dan cuenta? O sea, y ahora, esto no solamente va con la Iglesia Católica Romana, sino con los anabautistas, ¿no? Y las sectas. ¿Por qué? Porque quieren hacer algo sin Cristo. Ahora pueden decir, ¿cómo que no? Si yo sigo a Cristo, no, hombre, ¿no? Así dicen los evangélicos, ¿no? Oh, yo sigo a Cristo, yo sigo todo. Eso que ese cuento chino ya me lo escuché. Pero en realidad no siguen a Cristo, porque se dividen por cualquier tontera. Entonces ellos están haciendo lo que les da la gana. Como dice acá, se dañan, se cargan con ordenanzas imprudentes. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar. Son 67, ahora nos falta 57, ya acabamos 10. Falta del 11 en adelante. Y espero que esto les haya ayudado a comprender. Recuerden, la reforma en Suiza es evangélica. No evangélico gringo, ¿ok? Tiene que decir gringo, porque sí hablamos. Evangélico gringo. No, ese no es evangélico gringo. Este es de Suiza, ¿ok? El verdadero evangélico reformado. A mí me gusta. ¿Te gusta? Tremendo, ¿eh? Bien, entonces vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Que esa enseñanza ya ha quedado grabada en nuestra mente y corazón. Y vamos a seguir estudiando tu palabra. Y que todo este día sea dedicado para ti, para seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces que pasen un excelente día hoy. Hagan tiempo y cualquier pregunta, aunque está claro, pero si hay una pregunta lo pueden hacer. Esto después lo voy a subir. En el nombre de Jesús. Amén.